Así es, señor obispo, estamos con una persona más aquí en la sala de entrevista que nos va a contar su experiencia. ¿Su nombre es? Patricia. Señora Patricia, ¿cómo era su vida antes de usted conocer el trabajo de la Universal? Bueno, mi vida era muy triste, porque a pesar de que era muy joven, sufría con muchos problemas, ¿no?, espirituales, oía voces, escuchaba así que me llamaban y yo iba y no había nadie. O sea, después por las noches no podía dormir, sufría de insomnio. Aparte, como era una persona nerviosa, muy nerviosa, durante el día y durante la noche, lo que no podía dormir era, o sea, pasaba mal. Bueno, después pasaron los años y era cada día peor, hasta que un día tuve una invitación de mi cuñada y conocí la Iglesia Universal. Cuando conocí la Iglesia Universal, comencé a escuchar la palabra y entonces a orientarme, los pastores, y ahí yo comencé a luchar por mi vida espiritual. Fui cambiando de a poquito, o sea, ya no era más nerviosa, ya dormía por las noches. Se liberó Me fui de aquella liberando, carga espiritual sí, que de tenía. aquello que estaba pasando muy mal. Y ahí comencé a ver un cambio y ahí seguí. Comencé a querer más, saber más de la palabra de Dios, de cómo enfrentar situaciones, pero ir cambiando. Cada día iba como que era aquella necesidad de saber cómo enfrentarnos y ir cada día luchando más, abrazar todo lo que los pastores direccionaban, yo hacía. Y entonces ahí yo seguí firme, hasta que un momento pasé por como que me quedé un problema muy grave y comencé a desviar. Ya no comencé a orar más, como oraba antes, como buscaba, como ya fue aquel momento ya para atrás. Como aquella apostasía, empezó a apagarse Sí, espiritualmente. comencé de nuevo ya vio aquel momento que yo tenía con Dios, ya no era, dejaba para otro momento, o sea, como que no tenía ganas más de orar. O sea, comenzaron los problemas aún mayor y yo me empecé a desanimar. Que estaba en la iglesia, pero no estaba haciendo las cosas correctas, ahí yo rompía todo. Era aún nerviosa peor. Usted estaba todo a punto de apartarse de la iglesia, ya no venía casi, ya participaba por participar. Sí, pero no obedecía lo que decía. No obedecía. No obedecía. Solo venía a la iglesia a participar de algunas reuniones. Sí, solo ocupaba un lugar, nada más. O sea, y a veces... Ahí volvió aquel nerviosismo entonces. Ahí volvió peor, y ahí fue cuando me aparté. Porque yo digo, ¿cómo estaba la iglesia? Y era, en vez de estar mejorando, era peor. Pero el problema era mío. Pero yo no veía eso, era peor. Ahí comenzó, yo me aparté, bueno, como que al mes era todo bárbaro, ¿no? El nerviosismo se había ido y vio como... Pero después fue peor. Ya empezaron los nerviosismos peores. Ya yo no tenía así con mi familia buen trato. El trato era peor de que anteriormente. Empezó a haber discordias, peleas. Sí, yo no tenía trato con mis hijas. Yo golpeaba a ellas de manera así, sin hablar con ellas. ¿Usted las golpeaba? Sí. ¿Cómo era eso? Muy agresivo. O sea, ella venía y hablaba conmigo, yo golpeaba hasta el punto de que yo no veía sangre en ella, no dejaba. Señora Patricia, ¿usted golpeaba a sus hijas hasta ver sangre en ellas? Sí, yo no dejaba. Era algo así. Cuando yo iniciaba la discusión, yo me daba eso como que yo tenía que ver sangre, si no yo no dejaba a ella de golpear. Y después me arrepentía, pero ya era tarde, era como que ahí mis hijas ya empezaban como, ya no había más diálogo, ellas ya como que se distanciaban de mí y también peleaba mucho con mi esposo por esa situación. Mi esposo no le gustaba que yo golpeaba, ahí yo también traté hasta un día de golpeaba a él también, ¿no? Yo salía de mi casa y no quería regresar, porque yo sabía que cuando regresaba se comenzaba el caos.
con mi familia, que lo provocaba yo, pero en ese momento yo echaba culpa a los demás. Y bueno, ahí al mes o como al poco tiempo, sufrí un episodio grave, gravísimo en mi familia. Tuve que enfrentar y ahí caí en una depresión total. Caí muy, muy, muy mal porque tuve que enfrentar con mis hijas que eran chicas, una situación muy grave, y yo con ese estado que estaba, aún sumió la depresión, porque empecé, me quedaba acostada en mi cama, no quería levantar, vivía llorando todo el tiempo, me levantaba a trabajar porque tenía que ir, porque si no, ¿cómo alimentaba a mis hijas? Y bueno, y ahí seguí peor. De noche lloraba todas las noches era un llanto. No había nada que me consolaba. Y aquella voz que me decía, matate, ¿para qué vas a vivir así de esa manera? Matate. Hasta un día de noche yo me levanto y estaban mis hijas durmiendo. Y voy para la cocina y una voz que me dice, mata todo, mátate también, ¿para qué vivir así? ¿Cuánto tiempo usted estuvo apartado de la iglesia, señora? Y apartada cerca de un año. En ese año fue que pasó todo eso. Fue un caos, o sea, fue fatal, para mí fue horrible, horrible. ¿Y usted no se acordaba cuando usted estaba en la iglesia antes, cuando iba los domingos a la mañana a buscar el Espíritu Santo? ¿Usted no se acordaba de esa época? Una vez, pero después era como que empecé a tener rabia de la iglesia, empecé a tener bronca, hablaban mal, miraba videos donde hablaban mal de la iglesia y yo ya me alimentaba de eso. Entonces yo decía, era como, no quería, iban a evangelizarme en mi casa, en la iglesia, y yo los corría, yo no quería saber nada, nada, porque yo dije, yo ya estuve y ahora estoy aún peor de este estado que estoy. ¿Para qué iglesia? No quiero ir, no voy a ir. Y mi hija me decía, mamá, anda, no quiero, no me hable, porque ahí ya empezaba como que yo ya he quedado fuera de sí y ya no. Y bueno, ahí comencé a trabajar, porque me tuve que reintegrar, porque nada más. Y fui a trabajar y me empezó dolores en la pierna. Un dolor fuerte, fuerte, fuerte que no soportaba. Terminé en el médico y el médico me mandó que eran problemas en la rodilla. O sea que me iban a tener que operar la rodilla, que tenía que hacer un tratamiento. Ahí me mandaron un mes de reposo. Bueno, ahí ese mes de reposo me mandaron a hacer todos unos estudios, choque eléctrico, todo era, y me hacían de todo y no sabían qué era, pero la cosa que yo pasaba con la pierna doler constantemente, día y noche, no podía apoyar. Ahí comencé a pasar hambre porque, o sea, estaba sola con mis hijas. Entonces, o sea, no tenía entrada económica como para sobrevivir. Y bueno, ahí empezó peor la situación. Empecé a pasar mal, empecé a pasar hambre, hasta un punto que una vez estábamos en el comedor con mi hija y mis hijos, mis 3 hijos, y el chiquito me pidió leche y no teníamos solo una taza. Y los 2 chicos repartimos para los 2 chicos y la grande solo tomamos mate amargo, con la grande, yo y la grande. Y el chiquito decía, yo quiero pan. No había pan, lo que había era solo un pedacito de pan así, duro, que él lo partió hacia la pared para comer, con la hermana. Entonces ahí yo dije, no, o tiene que haber una solución o yo definitivamente termino con mi vida y que ellos se queden con los familiares del padre y que las terminen criando, porque yo no puedo vivir en esa situación. Fue tan horrible ese momento, tan horrible que yo quería salir de ese momento, salir y matar, acabar con mi vida para siempre. Al otro día
me tenía que reintegrar a trabajar, porque me habían dado solo un mes. Bueno, pasó, me reintegré. En eso que me reintegro, pero yo seguía con los estudios de la piano. En mi trabajo dejaban siempre la televisión prendida, un canal argentino. Y como ellos dejaban, yo dejaba. En eso que voy para la cocina a buscar los baldes para limpiar, tenía que cruzar por el estar donde estaba la televisión. Que cruzo, cuando vuelvo de la cocina hacia los dormitorios a limpiar, escucho una voz en la tele que dice: usted que ya está pasando mal, que ya pasó, ha pasado de todo, ¿por qué no vuelve? Yo la está esperando. Y me está hablando a mí. Miro la tele, era el programa de la iglesia. ¿Qué tiene para perder? Usted no tiene nada, está enferma. Y yo, ¿cómo sabes que yo estoy enferma? Porque estaba hablando conmigo. O sea, ahí yo vuelvo y si usted no tiene fuerza, ponga la mano en la televisión, yo voy a hacer una oración. Había un obispo que estaba haciendo el programa. Ahí yo puse la mano en la televisión. Hice la oración. Cuando yo salí de ahí le llamo a mi hija, le digo: no me esperes. ¿Por qué, mamá? ¿Qué vas a hacer? Digo, no voy a hacer nada, porque ellas siempre estaban con eso de que yo podía hacer algo, ¿no? Digo, no, voy a ir a la iglesia. Y mi hija me dice: mamá, ¿a la iglesia? Sí, voy a ir a la iglesia. Y ahí ese día regresé, nunca más salí hasta el día de hoy. Ahí el viernes yo salí diferente, yo salí caminando. Que no podía caminar, ese día yo ya salí caminando. Primer día, ya salió de acá libre. Sí, ya salí libre, yo salí con otra, o sea, diferente, ya era, sí, era como algo, yo, totalmente diferente. Ya de noche llegué a mi casa con otro carácter, ya, o sea, dormí por las noches, que hacía noches que no dormía. O sea, ya era, o sea, los problemas seguían, pero yo tenía otra iniciativa, ¿no?, de enfrentar los problemas. ¿Cómo está hoy en relación a lo espiritual, a la familia, a las hijas, el trato, la convivencia? ¿Cómo está hoy? Hoy bien, gracias a Dios, hoy estoy en paz, estoy tranquila, o sea, paso dificultad como todo, pero tranquila, o sea, muy tranquila, gracias a Dios. Con mi esposo buena relación, nos casamos, no éramos casados, hoy somos casados. Con mis hijas una buena relación, o sea, antes que no podíamos hablar, hoy hablamos, o sea, somos como hermanas a veces conversando. No, nos llevamos bien, gracias a Dios, y bueno. Usted dijo que había veces que no tenía ni para comer, contó el caso del poquito de leche y un poquito de pan que compartió con los dos hijos, y con su hija mayor tomaron mate. ¿Eso sigue así? No, eso no, gracias a Dios, hoy no, o sea, hoy totalmente diferente. Hoy la situación cambió, o sea, como lo que yo tengo ganas de comer, o sea, hoy es diferente, ¿no? Comparto con mis hijas, igual que ella hoy tienen su casa, ¿no? Hoy no están viviendo conmigo, pero vienen y compartimos momentos juntos. Hoy transformado totalmente. Totalmente. Espiritualmente. Bien. ¿Se siente en paz hoy? Sí, tranquila, en paz, o sea, no tengo ese nerviosismo que tenía antes, o sea, hoy en día enfrento la situación normal, ¿no? No tengo... ¿Hace cuánto que usted regresó a la iglesia? Hace 4 años. 4 años. 4 años, sí. ¿Valió la pena haber vuelto, haber regresado? Sí, valió la pena, sí, la verdad que sí. Agradezco a Dios porque sé que me dio la oportunidad. Muchas gracias por venir a compartir su historia con nosotros. Permanezca, nunca más se aparte del Señor Jesús. Está bien. Ahí está, señor obispo, una vida más reconstruida, otra persona que decidió regresar a los brazos del Señor Jesús, regresar a la iglesia. 1 año estuvo apartada y vivió literalmente un infierno. Golpeaba a sus hijas hasta ver sangre en ellas, no paraba. Pero hoy
Está acá la familia reconstruida, ella restaurada totalmente. Y es lo que esta persona que está viéndonos ahora debe de hacer, es regresar.